Hi my dear students, bienvenidos al capítulo número 8 del Principito. ¿No estuviste cuando leímos este capítulo? No te preocupes, aquí te voy a dejar la repetición. Tuvimos la participación de varios de sus compañeros que leyeron muy bien. Presta mucha atención a ese tipo de lectura. Además también al final del live me di cuenta que tenía 1% de batería. Verás cómo se mueve un poco la cámara, pero aquí en edición traté de arreglar todo eso para que no se viera tanto. Hice mi mejor esfuerzo, así que espero que lo aprecies. Y para hacer esta transmisión más interesante y no te me aburras, te voy a dejar dos tareas. La primera, ¿qué es un baobab? Y la segunda es que menciones al menos dos partes que tiene una planta que se mencionan en este capítulo. Así que espero tus respuestas aquí abajo en los comentarios. Muy bien, ahora sí, comencemos. Estamos en el capítulo número 8. Capítulo 8 ya, miren. Genial. Genial, gracias a todos por estar aquí presentes. Para recapitular solamente, el Principito estaba conversando con el protagonista, ¿no? ¿Recuerdan qué cosa le preocupaba a él? El Principito estaba con temor de que la oveja se coma su flor, ¿no? Porque a él le gustaba. Así que eso es lo que vimos hasta allí. Ahora, vamos a continuar con el capítulo 8. Déjenme poner un rato la cámara. ¿Se me ve? Sí, ¿no? No se asusten. Muy bien. Una rosa, sí, tienes razón. Pablo, hello. No, Fabio, sorry. Fabio, hello. Nice to have you here. Let's start with the first sentence. I soon learned to know this flower better. Soon, yo pronto. Son, pronto. Learn, aprendí. I learned, tenemos ed acá, esto es pasado. I soon learned to know this flower better. Okay, aprendí, pronto aprendí o conocí, ¿no? Tuve conocimiento de esta flor mucho mejor. Better, mejor. On the Little Prince planet, the flowers had always been very simple. On the Little Prince's planet, okay, en el planeta del Principito, the flowers had always been. Siempre han sido. Las flores siempre han sido. Always. Siempre. Very simple. Siempre han sido bien simples. They had only one ring of petals. Ring. Solamente tienen un anillo de petals. Pétalos. They took up no room at all. Ellos no toman mucho espacio, ¿no? No room es o few room, cuando decimos es no hay espacio, ¿no? O poco espacio, no room, sin espacio. Poco espacio. O ningún espacio sería en este caso, ¿no? Ellos no ocupan ningún espacio en general, at all. Ningún voy a poner aquí, ¿eh? Gracias chicos por compartir. Ahí estoy viendo que están compartiendo el live. Gracias. Vamos a completar este párrafo. Sí, creo que solamente este párrafo y a ver, vamos a escuchar a ver qué tal les va con la lectura. They were a trouble to nobody. No era ningún problema para nadie. They were no trouble to nobody. One morning they would appear in the grass. Una mañana pueden aparecer en el grass. By night, they would have faded peacefully away. Fade away. Pero por la noche ellos faded. Faded. Esto de aquí es pasado. A ver, fade. What does fade mean? Fade significa, aunque aquí está con away, ¿no? Entonces, esto sería un phrasal verb. Ambos significarían desaparecer. They would fade away peacefully. Peacefully. What does peacefully mean, guys? Pacíficamente. De día aparecían en el grass y en la noche desaparecían. But one day, from a seed blown from no one knew where. Ok, pero un día, siempre, ¿no? Pero un día, from a seed. What does seed mean, guys? Seed. Okay, I need your participation here. What does seed mean? Very good. Semilla. Blown. Blow.
Blow significa soplar. Blow. Esto es pasado. Pasado participio, el presente es blow, soplar. Entonces, desde una semilla que fue traída sería, ¿no? Desde no one knew where, desde nadie sabe dónde. Knew, pasado de know, ya hemos visto esto en la clase. Know, saber. Desde nadie sabe dónde, where, a new flower had came up. Una flor había venido. Came up. Came up también podría ser aparecer. Came up. Come solito significa venir. Came up, podríamos traducirlo como aparecer. And the little prince had watched very closely over this small sprout, which was not like any other small sprouts of his planet. Primero, tenemos acá, the little prince had watched. Watched tiene ed y esto significa ver u observar. Watch es ver o observar. They had watched very closely over this small sprout. Closely, cercanamente, closely. Over this small sprout. Lo miró cercanamente en esta, a esta sprout. What does sprout mean, guys? En este caso es brote. And the little prince have watched very closely over this small sprout, which wasn't, okay, esto sería negativo, ¿no? Wasn't, was not, like any other small sprouts of his planet. Ok, se quedó mirando a este pequeño brother que no era parecido, like, parecerse, any other small sprouts. No se parecía a ningún otro brote de su planeta. It might, you see, having a new kind of baobab. It might, quizás. You see, having a new kind of baobab. You see, esto se usa bastante cuando uno... you see es como darse cuenta o ver, ¿no? ¿Ves? ¿No? You see. Entonces, quizá, ¿no? Esta semilla quizá had been a new kind. Era una nueva kind. What does kind mean, guys? Ajá, muy bien. Puede ser clase, puede ser tipo. Era una nueva clase o un nuevo tipo de baobab. Para los que no saben, what does baobab mean? ¿Qué es un baobab? A ver, para los que recién se conectan. Baobab. En este caso, este es un árbol. Un árbol that it exists, ¿no? Es un árbol que sí existe. Esto de aquí es un baobab. Es un árbol que en la vida real sí existe, es muy parecido. Supongo que es por África, porque en las fotos que he visto es de un desierto. Entonces, era una nueva clase de árbol. En este caso, llamado baobab. Se los muestro. According to Saint Google, this is a baobab. So it looks like, and this is the fruit. Y este es el fruto. Let's continue. No, we finish here. So I'm going to read this part for you, and then you are going to participate. Okay? First, I'm going to read it slowly and then in a normal speed. Let's start. I soon learned to know this flower better. On the little princess planet, the flowers had always been very simple. They had only one ring of petals. They took up no room at all. They were a trouble to nobody. One morning they would appear in the grass, and by night they would have faded peacefully away. But one day, from a seed blown from no one knew where, a new flower had came up, and the little prince had watched very closely over this small sprout, which was not like any other small sprouts of his planet.
It might, you see, have been a new kind of baobab. Great. Like adeniums? I don't know adeniums, Gonzalez. I have no idea. Okay, one more time, and then I'm going to ask you for your participation. I soon learned to know this flower better. On the little princess planet, the flower had always been very simple. They had only one ring of petals. They took up no room at all. They were a trouble to nobody. One morning they would appear in the grass, and by night they would have faded peacefully away. But one day, from a seed blown from nowhere, no one knew where, a new flower had came up. And the little prince had watched very closely over this small sprout, which was not like any other small sprouts of his planet. It might, you see, have been a new kind of baobab. Ok, perfect. Está un poquito largo algunas oraciones, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal les va, chicos. Do you have anyone who wants to read this? A ver, alguien que quiera leer esta parte. You can write on the chat. I want to read, teacher. A ver, quiero leer, teacher. I want to read, teacher. Any volunteer? A ver, alguien para poder escuchar su lectura. May. Ok, that's good. That's good. A ver. Para los que quieran leer, chicos, ahorita como estamos... Ahorita somos ¿cuántos? No somos muchos, así que sí puedo buscarlos en la lista. Pero si desean leer, pueden agregarme, mandarme ahí una solicitud, ¿ya? Una invitación para leer juntos. Hey May, welcome to the class. Hi guys, thank you teacher for the opportunity. Okay, we're really happy to listen to you. So we are all ears. Okay, I soon learned to know this flower better. On the little princess planet, the flowers had always been very simple. They had only one ring of petals. They took up no room at all. They were a trouble to nobody. One morning they would appear in the grass, and by night they would have faded peacefully away. But one day, from a seed blowing from no one knew where, a new flower had come up, and the little princess had watched very closely over the small sprout, which was not like any other small sprouts on his planet. It might, you see, had been a new kind of baobab. Okay, perfect. Everybody, in the chat, please give a round of applause to your friend. Okay, Mai, very good, very good. You did a very good job. Very good job. Thank you, guys. Don't forget to use this. Come up, come up, come up, Come up. come up. Ajá, Come muy bien. Yes. Siempre usamos esto para juntar las palabras. En inglés se juntan bastante las palabras. En español siempre hacemos el gesto de pronunciar palabra por palabra, ¿no? Que se entienda. En inglés no, todo lo apretamos, ¿no? Como en este caso. Okay, and that's very good. Congratulations, May. Thank you for participating today. Thank you. Ok, tenemos alguien más aquí. Marito, muy bien, Marito, vamos contigo. Marito, y después continuamos con el segundo párrafo. Si no se animan todavía, chicos, tenemos el segundo párrafo para que puedan leer, ¿ok? Marito, good evening. Good night, coach. Can you hear me? Yes, yes, now I can listen to you. Okay, nice. I am very How happy to have be you here. been? Yes,
We're very glad to listen to you too. So, let's start. Okay, I'm ready. You have our attention. Okay. I soon learned to know this flower better. On the little princess planet, the flowers had always been very simple. They had only one ring of petals. They took up no room at all. They were a trouble to nobody. One morning they would appear in the grass, and by night they would have faded peacefully away. But one day from a seed blown from no one knew where, a new flower had come up, and the little prince had watched very closely over this small sprout, which was not like any other small sprout on his planet. It might, you see, have been a new kind of baobab. Okay, very good, very good. Okay, everybody in the chat, say hello, say thank you to Marito. Thanks, coach. Marito, very nice pronunciation, very fluid. You have a very nice fluency. Thanks a lot. Maybe I would like you to recommend to keep in consideration this sound, the letter L. The letter L and the letter R are sounds where the tongue goes backwards. Okay, Okay. son Flowers. sonidos que van para atrás. La lengua va para atrás. Arr. Como si estuvieras comiendo o te estuvieras atragantando, ¿no? Arr. Igual, la Flowers. L también. Oh, Ajá, okay. eso. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo decir flower, flower. Ok, a ver, vamos a ver. How do you pronounce this, Marito? Flower. Okay, this one, this one. Okay. Faithfully. Peacefully. Peacefully. Yes, that's right. Peacefully. Ajá, that's right. Entonces, como si estuvieras pasando comida, la L y la R. Nada más. ¿Lo Okay. demás? Perfect. Okay, thank you Okay. very much. Thank you very much, Thanks a lot. Marito, for your participation. Okay. I really appreciate. Continuamos con el segundo párrafo y aquí van a tener más oportunidad. Ya, si no han participado, todavía están en duda, no se animan, vamos al segundo párrafo. Ahí seguro que sí se animan. Okay, next one, next paragraph. The shrub soon stopped growing. Shrub. What does shrub mean in this case, guys? Shrub. Esta es otra manera de decir brote, ¿ok? Brote. The shrub soon stopped growing. El brote pronto se detuvo o paró de crecer, ¿no? Stop, recuerden, ed, parar, stop, paró. ¿No? Se detuvo de crecer. And began to get ready to produce flower. And began to reach. Began. Began is the simple past of begin. Empezar o iniciar. Ryan Blue, hi, welcome to today's class. Yes, Angelica, perfect, that's right. Began to get ready, alistarse o ponerse listo, okay, get ready, alistarse. To produce a flower, empezó a alistarse para producir una planta, to produce a flower. The little prince, who was present at the first appearance of a huge bat. El principito, who was present, que estaba presente at the appearance, ¿no? At the appearance, aparición. At the appearance of a huge bat. What does bat mean here? Okay, bat. What does bat mean? Primera aparición, sí. Bat. Bat. What does bat mean, guys? Otra vez, este es otro sinónimo para brote.
Supongo que deben tener alguna diferencia, ¿no? Pues si alguien conoce la diferencia. Yo normalmente uso bastante este de aquí, sprout. Pero entre sprout, shrub y bud, yo supongo que debe haber alguna diferencia, ¿no? Quizás en el tamaño, quién sabe, ¿no? Probablemente. Huge bud, ¿no? The appearance, a la aparición de el brote más grande. Felt at once that some sort of miraculous apparition must emerge from it. Al ver, ¿no? El brote grande que era, sintió, felt, at once. At once significa de inmediato. Florecer. But no es florecer. Blossom significa florecer. Sintió de inmediato that some sort, que alguna clase de aparición milagrosa, ¿no? Miraculous apparition must emerge from it, ¿no? Iba a emerger de ese brote. But the flower was not satisfied to complete the preparations for her beauty in the shelters of her green chamber. Ajá. Sí, gracias Angélica, de verdad. Me agrada bastante que estés participando. Chicos, y los demás también. Sobre todo ahorita, porque algunos quizás estamos... traten de participar para que no se vayan a quedar. Quizás estamos en la camita mirando la clase y nos quedamos dormidos, ¿no? Entonces, ayuda, claro. Tal vez dormido asimilan algo. Pero si no quieren quedarse dormidos a mitad de la clase, participen. Participen, chicos. But felt at once that some sort of miraculous apparition must emerge from it. Ajá, una aparición iba a emerger de eso, ¿no? I am from Peru, Giselle. But the flower was not satisfied to complete the preparations, pero la planta no estaba satisfecha para completar la preparación of her beauty, de su bella. De su bella o belleza también sería, ¿no? Belleza. In the shelter of. Shelter sería refugio. Yes, refugio. Of her green chamber. Ajá, chamber. What does chamber mean? Esto es algo simbólico, ¿no? A ver, ¿qué significa chamber? Chamber. Y por ejemplo, esto está en el título del segundo libro, si más no me parece, de Harry Potter. Harry Potter and the Secret Chamber. Yes, cámara. Muy bien, cámara. Cámara o bóveda. Ajá, de su verde cámara, ¿no? He chose her color with the greatest care. Chose. What is this word? Simple past of choose. What does choose mean? Guys, what does choose mean? This means escoger o elegir. Very good. She chose her color with the greatest care. Ajá, muy bien, very good, guys. Marito, Mary, May, Grape. Grape and Eugene. Oh, really nice name. Really nice nickname. Are you from, I don't know, maybe any... Where are you from, Grape? I suppose you're from Asia or from the nickname, I don't know. Have not. Care, cuidado, care. Con el más grande cuidado. Cuidado. Con el más grande cuidado. Greatest. Perú. Okay. I thought that you were from a different place from your nickname. She adjusted her petals. Ella ajustó sus pétalos one by one. Uno por uno. Yes. Muy bien. She did not wish. Ella no quería. Wish o desear. Wish. To go out into the world all rumpled.
no quería salir hacia el mundo o salir al mundo, go out, salir. All rumpled. Okay, what does rumpled mean? Rumpled. Vamos a subrayar esto. What does rumpled mean? Okay, arrugada. 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 Like feel puppies. Like feel puppies. Puppies. Ok, field significa campo. Puppies, what does puppies mean? This is a very interesting way to say. Amapolas. Se pronuncia igual, pero es con la U. Puppies. Esto de aquí es puppies. Casi parecido, ¿no? Yo también pensé a la primera vez que lo vi. Cachorro, dije. It was only in the full radiance of her beauty. Fue hasta que en la completa radiance, brillo, ¿no? Algo así como brillo sería radiance. Radiance, brillo. A ver, otra palabra. Resplandor. Radiante. En su radiante también podría ser. En su completa, es que no es, como dice acá, full, completa, ¿no? Completa radiante no sería, completa, completo resplandor, ¿no? Completo. Of her beauty, de su belleza, that she wished to appear, ¿no? En la completa, en su completo resplandor de su belleza, es que deseó aparecer. Oh, yes, she was a coquettish creature. Coquettish. Yeah, coquettish is very interesting. What does coquettish mean? Okay, coquettish. Esto de aquí no se usa bastante. En realidad, aquí es donde recién por primera vez vi esta palabra, ¿no? Ahora, ¿qué significa coquettish? Muy parecido al español, ¿no? Coqueto. Era una coqueta criatura. Ok. Ahora, en español, coqueto. A ver, ¿cómo se dice coqueto? Vamos a buscar. Podríamos utilizar otras palabras, a ver, para coqueto. Naughty, aunque naughty es más que todo sucio. Filtraches. Ajá. Nature. Naughty es coqueta. Naughty. She was a coquettish creature, and her mysterious adornment lasted for days and days. Adornment, adornos. Lasted. Last, en este caso, es un verbo. Significa last, durar. Wilber, estamos en un PDF. Solamente estoy añadiendo notas al PDF de lo que estamos leyendo. Son notas nada más. For days and days. Y sus misteriosos adornos duraron por muchos días, ¿no? Por muchos días. Days and days. Listo. Vamos, chicos. A ver. I need two people to read this part.
Two people to read this part. Ajá. Oh, vamos a continuar estas dos partecitas. Ya después lo leemos todo el párrafo de aquí. Vamos a terminar de leer primero esto. And then one morning, entonces una mañana, exactly at sunrise. Sunrise, amanecer. En el amanecer, she suddenly showed her up. Suddenly. Suddenly. What does suddenly mean, guys? Suddenly, inesperadamente. She suddenly showed herself. Showed, apareció. Se mostró. And after working with all this painstaking precision, she yawned and said. Se mostró a sí misma. May, ¿qué cosa te sabías, May? Don't cry, May. Ok, be happy. Ok, y después de ese todo, painstaking. Painstaking es una expresión muy común para hablar de algo meticuloso. Esmerado también. Cuidadoso. Esteban, sí, comparto los PDFs por el grupo de WhatsApp que tengo. Entra al link y terminando el capítulo 8 lo voy a compartir en el grupo de práctica de WhatsApp que está en mi link. Entren al link del perfil. Capítulo 8. And after working with all this painstaking precision, he yawned and said. A ver, les muestro rápidamente cómo pueden ingresar al grupo y también a algunas otras características que tenemos por acá. A ver, estamos aquí y lo único que tienen que hacer es ver al perfil. Beacons, aquí van. Van aquí al Beacons, se les va a abrir una pantalla como esta. Y en esta página van a encontrar todos los links. ¿Okay? Si quieren clases particulares o clases grupales, aquí van a encontrar la información y los precios. Grupo de práctica, aquí. ¿Ya? Tenemos aquí, aquí pueden ingresar, aquí se comparte el link. Si tienen dudas, entre todos podemos responderlo. Las repeticiones del Principito. Ya terminé de subir el capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2 ya están en el canal, chicos. El día de hoy, ya mañana, pasado mañana voy subiendo el 3. Y las demás redes, ¿no? Síganme en Instagram, en Facebook, en Tik Tok. ¿Ya? Así que ahí tienen todas las ayudas. Vamos entonces a continuar. Bien, hasta aquí vamos a leer, ¿ya? Voy leyendo. Los que deseen leer, por favor, de preferencia, que sean nuevos o que no hayan leído todavía. ¿Okay? No, perdón, los que no hayan leído todavía. Hoy día. Ya, vamos a leer entonces esta parte. Primero leo yo y mientras tanto van enviando sus solicitudes. The shrub soon stopped growing and began to get ready to produce a flower. The little prince, who was present at the first appearance of a huge bud, felt at once that some sort of miraculous apparition must emerge from it. But the flower was not satisfied to complete the preparations of her beauty in the shelter of her green chamber. She chose her colors with the greatest care. She adjusted her petals one by one. She did not wish to go out into the world all rumpled, like the field's poppies. It was only in the full radiance of her beauty that she wished to appear. Oh yes, she was a coquettish creature, and her mysterious adornment lasted for days and days. Then, one morning, exactly at sunrise,
she suddenly showed herself, and after working with all the painstaking precision, she yawned and said. No había explicado esta palabra, yawn. Yawn significa bostezar. Es bien rico bostezar, la verdad. Ok, bostezar y dijo, ¿no? Bostezó y dijo. Ella bostezó y dijo. Ok, guys. A ver, who wants to read? Who wants to read? Who wants to participate? Manden ahí su solicitud o me dicen ahí, teacher, I want to read on the chat, in the chat. Esteban, ¿por qué se usa lasted en vez de during? During sería durante, pero en este caso during sería como una preposición, ¿no? Un conector. En cambio lasted, last es un verbo, durar. ¿Ya? Last, durar. Sus adornos, ¿no? Duraron muchos días. During es durante, ¿no? Durante muchos días. Okay, guys, any volunteer to read this? Or I should continue? Okay, ¿algún voluntario para leer? ¿Voluntario, voluntaria? Who wants to read? Okay. A ver, ahí enviaron una solicitud. Martin, okay. Martin, you're here. ¿Alguien más desea? Ahí va mandando su invitación. Si en caso no saben, chicos, ahí ponen en el chat y sus compañeros les van a estar ayudando. Martin, good evening. Good evening, teacher. Okay, Martin. We're going to listen to your reading. Okay, so let's start. The shrub soon stopped growing and began to get ready to produce a flower. The little prince, who was present at the first appearance of a huge bud, felt at once that some sort of miraculous apparition must emerge from it, but the flower was not satisfied to complete the preparations for her beauty in the shelter of her green chamber. She chose her color with the greatest care. She adjusted her petals one by one. She did not wish to go out into the world all rampant like the field poppies. It was only in the full radiance of her beauty that she wished to appear. Oh, yes, she was a coquettish creature, and her mysterious adornment lasted for days and days. The one morning, exactly at sunrise, she suddenly showed herself, and after working with all this painstaking precision, she yawned and said, Okay, very good, Martin. Okay, everybody, please in the chat, let's congratulate your partner. Okay, let's give him a round of applause. Okay, clap, clap. Yes. Martin, yes, you did a very good job. Everything "Thank you." that you did a very good job with the fluency. Mhm, Let's observations. For example, this, no? mhm. Creature, creature. Creature, cre- Coquettish. coquettish, Coquettish creature. coquettish, coquettish, with Coquettish. a Coquettish creature. coquettish. Okay, okay. Coquettish creature. Coquettish creature, creator Mm, E. or Creature. 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 Okay, okay. Creature. Okay, Creature. Yes, that's right. okay. Yeah, and everything else was okay. This one. Rumbled. Rumbled. No lograba ver la parte de la R, creo. No se nota bien. Ya, ok. O es Sí, es mi que como está la pantalla. nota, como Ya, está la sí. nota acá, se borra la S. Rampled. Aquí,
Ajá, no pronunciamos la E, recuerden, ¿no? Cuando tenemos un verbo con ed, no se pronuncia la E, a menos que tenga una D o una T, ¿no? Por ejemplo, acá, Ujú. last, sí pronunciamos lasted, lasted, porque tiene una T, solo para T y D. En este caso, rumple, y Rumpled, ok. añadimos la D, rumpled, Mhm. rumpled. Okay. Okay. Okay, Okay, I get master. it. Very good. Mhm. Very good job. Thank you. Okay. Thank you very much for your participation too. Thank to you. Thanks. Goodbye. Okay. Very nice. Is there anyone else that anyone else that wants to participate, guys? One more. A ver. No se ve bien. Creo que cuando comparto, cuando invito a alguien a que lea, se agranda o se agranda la pantalla o se mueve la pantalla, no estoy muy seguro. Pero bueno, por eso también lo he achicado un poco, ¿no? Excellent. Guys, anyone else who wants to participate for the reading? Yes, no. You have to write here, ¿no? Yes, I want to participate. Alice, a ver, ahí manda tu solicitud. A ver, te voy a buscar por acá. Si estás si tienes la opción, mándalo. Sino que a veces no me salen algunos o tengo que estar buscándolos hasta abajo. Si tienes para mandarme, me mandas, por favor, Alice. O alguien más que desee. No te encuentro en la lista, por ejemplo, ¿no? Por alguna razón. No, no te encuentro, Alice. Alison. Ya. Si tiene por ahí, me mandas su solicitud para que podamos leer contigo. Okay, let's continue, guys. Let's continue with the next activity. Si en caso no encuentran la opción, avisen en el chat. Seguramente por ahí alguno de tus compañeros les va a estar ayudando, ¿ya? Alison, sí, algo debe pasar por ahí. Busca la opción y me lo mandas. No hay problema por ahí. Creo que es en la esquina de abajo, ¿no? Alguien que me avise, a ver. Ujú, en la parte izquierda abajo. A ver, alguien más que les... invitación, ¿no? Hay una opción que dice invitación con dos personitas. A ver. A algunos no les sale, no entiendo por qué. No les podría decir tampoco, no estoy seguro. A ver, vamos a continuar con la siguiente página. Mientras tanto van buscando, ¿ah? Alguna forma encontraremos. Now look at the little prince. He found the flower. So let's continue. I am scarcely awake. I beg that you will excuse me. My petals are still all disarranged. Ok, estoy escasamente despierta, ¿no? Awake, despierta. Awake. Despierta. I beg that you will excuse me. Esto lo usan bastante los ingleses. Beg, pedir, ¿no? Beg es rogar. Y, por ejemplo, una expresión muy común, beg your pardon. Cuando piden disculpas, es muy común que ellos digan algo parecido a eso. I beg your pardon. O si le borro esto, beg your pardon, es como decirles disculpa, ¿no? Cuando tú dices algo y bien ellos no lo escucharon o quieren o les molestó algo y quieren que lo repitas, ¿no? Perdón, ¿no? Beg your pardon, para ver si mantienes lo que tú has dicho. En este caso es rogar, ¿no? I beg that you will excuse me.
are still disarranged. Still, todavía. Mis pétalos todavía están desarreglados. Están desarreglados. Okay. But the little prince could not restrain his admiration. Pero el principito no restrain. Contener su admiración. Oh, how beautiful you are. Oh, qué hermosa eres. Am I not? ¿No? No lo soy. The flower responded sweetly. Responded, respondió. Sweetly. Sweet, dulce. Dulcemente. Dulcemente. And I was born at the same time at the sun. And at the same time, at the same moment as the sun. Y yo nací en el mismo momento que el sol. Bueno, como estaba amaneciendo, pues. The little prince could guess easily enough that she was not any too modest. El principito podía adivinar, guess. Adivinar. Fácilmente, could guess easily enough, suficientemente fácil, that she was not any too modest, que ella no era muy modesta, que digamos, ¿no? No era muy modesta. But how moving and exciting she was. Pero que conmovido, ok, moving. Qué conmovedor. Aquí sería qué conmovedor, ¿no? Porque está refiriéndose a la situación. Qué conmovedor. And exciting y emocionante. Ah, no, esto es... se está refiriendo a la planta, ¿no? Entonces sería emocionada. Qué conmovida. Conmovida. Qué conmovida y emocionada estaba, ¿no? Ella estaba. Ajá, muy bien, May. Perfecto. I think it is time for breakfast. Pienso o creo que es momento o hora del breakfast. What does breakfast mean, guys? Desayuno. Ajá, es momento del desayuno. She added an instant later. Ella añadió un instante después. Perfect. Perfect, guys. If you would have the kindness to think of my needs. Si tú tuvieras, ¿no? Kindness. What does kindness mean, guys? Kindness. Kindness viene de kind. Kind es amable. Kindness sería amabilidad. Muy bien. Kindness. Cuando lo usamos como adjetivo, usamos you are so kind, ¿no? Ay, tú eres muy amable, ¿no? You're so kind. Es muy común esa frase. You're so kind. You have the kindness to think of my needs, ¿no? Tienes la amabilidad de pensar en mis needs. Esto de aquí es un sustantivo, no es un verbo en este contexto y significa necesidades.
Listo. De pensar en mis necesidades. Chicos, estamos en 13K. A ver si vamos a... queremos llegar a los 100 seguidores, chicos. Y la única forma es continuar participando como lo están haciendo. Muchas gracias. Y también dándole like al en vivo. ¿Ok? Así que vamos a leer hasta aquí. Se los voy a leer lento y después normal. Mientras tanto, me van mandando los que deseen participar una solicitud al buzón. ¿Ya? A ver. Oh, I am scarcely awake. I beg that you will excuse me. My petals are still all disarranged. But the little prince could not restrain his admiration. Oh, how beautiful you are! Am I not? The flower responded sweetly, and I was born at the same moment as the sun. The little prince could guess easily enough that um, she was not any too modest, but how moving and exciting she was. I think it is time for breakfast, she added an instant later. If you would have the kindness to think of my needs. Si tuvieras la delicadeza de pensar en mis necesidades. Okay, listo. I'm going to read one more time and try to send, okay? A ver, todavía no me han mandado ninguna solicitud por aquí. I want to participate. Yes, teacher, I want to read. Ahí me mandan, ¿ya? Si quieren leer, me mandan la solicitud. O si no, escríbame ahí en los comentarios. I want to read. One more time. Oh, I am scarcely awake. I beg that you will excuse me. My petals are still all disarranged. But the little prince could not restrain his admiration. Oh, how beautiful you are! Am I not? The flower responded sweetly, and I was born at the same moment as the sun. The little prince could guess easily enough that she was not any too modest, but how moving and exciting she was. I think it is time for breakfast, she added at the instant later. If you would have the kindness to think of my needs. Listo. Excelente. Bienvenidos todos a los que se están conectando. En esta oportunidad estamos leyendo El Principito, capítulo número 8. Estamos practicando la lectura y también repasando vocabulario. Denme un minuto, chicos. Ya están mandando solicitudes. Excelente. Necesito... vamos a ir con Will. Denme un segundo porque tengo que conectar el cargador. Estoy en 5%. A ver. Will, listen to me. Welcome. We're going to start reading. ¿Va a leer? Yes. Ya. Ajá, sí, te escuchamos, Will. Ya. I am Scarlett. I beg that you will excuse me. My petals are still all disarranged, but the late prince could not restrain his admiration of how beautiful you are. I am not. The flower responded, I will say, and I was born at the same moment as the sun. The large prince could guess easily enough that she was not any too modest, but how moving and exciting she was. I think it's time for breakfast, she added an instant later. If you would have the
kindness to think of my needs. Okay, very good, Will. Everybody, please, in the chat, let's give a round of applause to your friend. Okay, thank you, Will. Um, okay, Will, let's continue practicing. Okay, you're doing a good job. Estás yendo por buen camino. Sigue practicando. Okay, en voz alta. La pronunciación de las palabras que acaban en D, ¿no? Disarranged. Aquí, por ejemplo, la E no suena. Disarranged. A ver, por aquí, ¿alguna otra palabra? Creo que es la única, ¿no? Disarranged. Okay, Will. That will be all for everything. Thank you for participating. Okay, thanks. Teacher, thank you so much. Okay, see ya. A ver, vamos a con... Jasmine, good evening. Hi. Okay, we're going to listen to you. We are all ears. I scarcely awake, I beg that you will excuse me. My petals are still all disarranged, but the little prince could not restrain his admiration. Oh, how beautiful you are! I not the flower respond swiftly, and I was born at the same moment as the sun. The little prince could guess easily enough that she was not any too modest, but how moving and exciting she was. I think it is time for breakfast, she added an instant later. If you would have the keenness to think of my needs. Okay, very good. Everybody, please, on the chat, let's give a round of applause to your friend. Thank you. You did a very good job, Jasmine. Okay. Muy buena lectura la que has tenido. What level are you studying? ¿En qué nivel estás estudiando o has Um, estudiado? I finish advanced, but I don't practice for in Peru is Okay. complicated. Uh-huh. Yes, okay, Jasmine, you just need to continue practicing because this will help you to... One more time, thank you very much for your participation, Jasmine. Okay, bye. Okay, thank you. Okay, gracias, Jasmine, por tu... Sharif, continuamos contigo, pero para la siguiente lectura. Terminamos con Ángel y después nos vamos a la siguiente parte, ¿ok? Tenemos para leer. Hi, Tish. Ángel, good Yeah, evening. good evening. Okay, how are you? I'm fine. I am from Colombia, Okay. Barranquilla. Oh, really? Which city? Barranquilla. Barranquilla. Oh, that's very nice. I suppose it's a beautiful city, right? Yes. Okay, so we're going to listen to your reading, Angel. Okay. You can start. I am scarcely awake. I beg that you will excuse me. My petals are still all disarranged, but the little prince could not restrain his admiration. Oh, how beautiful you are! Am I not? The flowers respond sweetly, and I was born at the same moment as the sun. The little prince could guess easily enough that she was not any too modest, but how moving and exciting she was. I think it is time for breakfast, she added an instant later, if you would have the kindness to think of my needs. Okay, very nice. Everybody in the chat, please give a round of applause to your
friends' participation. Angel, you have a very nice reading too. What level are you studying? I don't have any idea. Really? Yeah. So how did you learn? I learned in the company. Its name is Quick Learning in here in Barranquilla, in my city. Okay. Is it an institute or what kind of? Apenas tengo que 2 meses. Okay, okay. Wow, but Estoy you empezando. did a very good job. Yeah. Thank you. I hope you continue, okay? I tell you to continue because English will help you a lot. If you need to, if you can use it with your work or personally, it helps a lot. Okay? So, Angel, thank you very much for participating too. You did a good job. Thank you. Good evening. See ya. Okay, guys. We want to for participating. We're going to advance these two paragraphs. A ver, vamos a ver cuánto tenemos por acá. 1, 2, 3. 1, 2. Sí, vamos a avanzar estos dos párrafos más, chicos, por el día de hoy. ¿Ya? Hasta aquí, hasta donde dice aquí esta parte. Hi, Nick, mochilero. Hello, welcome to today's class. Class, ¿no? Guys, this is a PDF. Es un PDF normal, chicos. En las últimas versiones del Adobe te permite añadir anotaciones y todo lo demás. No, bueno, al menos el mío sí, no sé. Claro, hay algunos libros que no te permiten, otros que sí. Es cuestión de buscar nada más el PDF correcto. Pero no he tenido muchos problemas para eso, con este libro al menos. Si en caso desean eh, poder formar parte del grupo de WhatsApp, recuerden entrar al link, ¿no?, de mi perfil y de aquí se les va a estar enviando al Beacons, a esta página de aquí, donde pueden encontrar más información de las clases personales que yo brindo, de grupo de WhatsApp que tengo, las repeticiones de los lives también vayan aquí. Pueden ir escuchándolo mientras están en el carro, están haciendo alguna cosa extra y en vez de escuchar música pueden escuchar aquí las repeticiones. Ajá, y bueno, terminando el capítulo 8, comparto también el PDF, ¿no?, del Principito en el grupo. Yes. Ya no hay problema, no hay problema. Los que deseen leer, vamos a continuar con los dos siguientes párrafos y les doy el aviso para que lean. ¿Ya? Vamos a primero desarrollar esta parte. And the little prince, completely abashed, went to look for a sprinkling can of fresh water. So he tended the flower. Ok, abashed. Este es un verbo que no es muy común, ¿eh? Abashed. Y disculpen si se mueve la pantalla, pero estoy con estoy enchufado el celular y lo tengo que sostener con la mano. Y bueno, es una palabra, es una forma de decir avergonzado. Thank you very much. We reached the 15K. Hemos llegado a los 15K, chicos. Gracias por su apoyo. A ver si vamos a ver si llegamos a los 20. A shame. Perfect. Max, welcome to today's class. Now you're here. When to look for a sprinkle. When to look for a sprinkle can. What is a sprinkle can? This. Una regadera. Full of fresh water. So he tended the flower. Okay. Así que él atendió. Tended. He tended the flower. Tended, atender. So too, she began very quickly to torment him with her vanity. Así que ella también
Began. Esto es el pasado de begin. Begin. Oh, come on. Begin. Esto significa empezar. He began very quickly, muy rápido, ok, to torment him, atormentar al Principito, with her vanity, con su vanidad. Which was, if the truth to be known, a little difficult to deal with. A decir verdad, a little difficult to deal with. Era un poco difícil deal with. What does deal with mean? En este caso podríamos decir lidiar, ¿no? Lidiar con él. One day, for instance, when she was speaking of her 4 thorns, she said to the little prince. Ajá, de lidiar. For instance, esto sí lo usamos bastante en los párrafos en la escritura, ¿ok? Para writing esto sí es muy común. Cuando hablamos de en una conversación podemos decir for example, pero para no estar repitiendo for example en un párrafo podemos decir for instance. Significa lo mismo, por ejemplo. Ok, por ejemplo. One day, for instance, when she was speaking of her 4 thorns, mientras ella estaba hablando acerca de sus 4 thorns, de sus 4, no sé qué le pasa, no se quiere enfocar la cámara. Thorns, recuerden, esto significa espinas. Mientras ella estaba hablando de sus 4 espinas, she said to the little prince, ella le dijo al Principito, let the tigers come with their claws. Bueno, a ver, let the tigers, deja que los tigres come, vengan con sus claws. What does claws mean, guys? Come on. Esta cámara no sé qué tiene. A ver, será porque se está moviendo mucho, ¿no? Ok, claws. What does claws mean, guys? Ok, Catherine, very good. Garras. Garras. Genial. Garras. Let the tigers come with their claws. Perfect. Deja que los tigres vengan con sus colmillos no, perdón, garras. Siguiente. There are no tigers on my planet. No hay tigres en mi planeta. The little prince objetó o refutó. And anyway, tigers do not eat wheats. And anyway, y de alguna manera, los tigres no comen wheats, hierba. Ajá, de todas maneras, wheats. Esto se usa bastante también para referirse a la droga. Mucha gente, para referirse de forma informal a algún tipo de droga, igual que acá, ¿no? Decimos hierba. Allá también lo dicen igual, ¿no? Wheats. Pero en general wheats significa hierba o mala hierba. Wheats. Entonces vamos a practicar hasta aquí. Ok. Hasta aquí esta parte. Ok. Who wants to participate? Please send me an invitation. A ver, los que deseen participar pueden mandar una invitación, una solicitud. No sé quién había mandado una solicitud anterior y no le pedí que esperara. A ver, no me acuerdo quién mandó. A ver, vamos a leer desde aquí.
todo lo que aparece en la pantalla. ¿Ya? Mientras les voy leyendo un par de veces, a ver, si veo por ahí que alguien manda su solicitud, le doy acceso. A ver, si no saben cómo mandar solicitud, a ver, pueden ponerlo en el chat, pregunten para que sus compañeros les vayan ayudando. And the little prince, completely abashed, went to look for a sprinkle can of French water. So she tended the flower. So too, she began very quickly to torment him with her vanity, which was, if the truth be known, a little difficult to deal with. One day, for instance, when she was speaking of her 4 thorns, she said to the little prince, "Let the tigers come with their claws." "There are no tigers in my planet," the little prince objected. "And anyway, tigers do not eat wits." Listo. Ahora lo voy a leer de forma normal y a ver los que desean, ahí van mandando su solicitud. O póngame ahí en el chat, ¿no? Teacher, I want to read. And the little prince, completely abashed, went to look for a sprinkled can of fresh water. So she tended the flower. So, too, she began very quickly to torment him with her vanity, which was, if the truth be known, a little difficult to deal with. One day, for instance, when she was speaking of her 4 thorns, she said to the little prince, "Let the tigers come with their claws." "There are no tigers of my planet," the little prince objected. "And anyway, tigers do not eat wheats." Very nice, very nice. Okay, guys, who wants to participate? Who wants to read? A ver, write on the chat, "I want to read, teacher." Okay, who wants to read? Sobre todo si no ha leído todavía en esta clase. Okay, who wants to read? Who wants to participate? ¿Quién desea participar? Thank you very much. Gracias a todos los que están por seguir, chicos. Pónganle allí en todas las notificaciones para que le llegue el aviso de los siguientes live. Tenemos live lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, horario Perú. Pueden participar o para que lo tengan disponible en la siguiente clase. También recuerden que pueden entrar al link de mi perfil. En este caso, a ver, Nata, can you send me the book? Lo más en el grupo. A ver, para el grupo de práctica tienes que tienes que entrar al link de mi perfil. Ahí está el grupo de WhatsApp. Ángel. A ver, Ángel, si en caso no hay, no se preocupes, ahí vamos a ver si te damos la oportunidad de nuevo, pero queremos invitar a algunos compañeros nuevos que no hayan leído todavía hoy. Isaac, a ver, vamos contigo. Isaac. Good evening. Isaac, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? I'm fine. Okay, that's good. That's good. So, Isaac, we're going to listen to you. You have all our attention. Okay. So, and the little prince, completely apeshit, went to look for a springy can of fresh water. So he tended the flowers. So too she began very quickly to torment him with her vanity,
which is the truth, a little difficult to deal with. One day, for instance, when she was speaking of her 4 turns, she said to the little prince, "Let the tiger come with their clubs. There are no tigers on my planet." The little prince objected, and anyway, tigers do not eat wets. Okay, very good. Everyone, please, on the chat, say congratulate your partner. Give a round of applause. You're doing a good job. Okay, Isaac, very good job. Very good job. Thank you. Only one observation here is this one, ¿no? Abashed. Abashed. Okay. Abashed. Abashed. Recuerda, cuando acaba en ed, la E no se pronuncia. ¿Ok? La E no se Okay. pronuncia. Abashed. ¿Cuándo pronunciamos la E? Cuando tenemos un verbo que acaba en D o en T. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tended. 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 Okay. Ok, aquí sí pronunciamos la E, aquí no. Abashed. Por aquí creo que había otro, o me parece. Set. Set. Aquí está el otro, ¿no? Objected. Aquí sí usamos la E, ¿ven? Objected. Okay. Por Cuando aquí acaba en tenemos. D o en T. Exacto, cualquiera de los dos. Los demás, no. Aquí no. Okay, so Okay. that would be the only observation here. Thank you Thank very you. much, Isaac, for your participation. Esto sería entonces todo por el día de hoy. Chicos, los que deseen el libro, ya se van al link de mi perfil. Va a encontrar aquí la página de links del Beacons. En este caso, primero tenemos la información de las clases grupales, individuales que ustedes deseen aquí. El grupo de prácticas las repeticiones en YouTube y las demás redes sociales. We're going to continue, or we're going to go back to the live on Friday. Okay, volvemos entonces con el live el próximo viernes, 9 de la noche en horario de Perú. Okay, see you and take care. Goodbye.